sí que vamos a presentar este panel sobre computación cuántica, inteligencia artificial y Bitcoin. Me han elegido a mí porque yo no soy demasiado creyente en que vayamos a ver nada de computación cuántica medianamente usable en nuestras vidas, así que por eso me han dicho, hombre, pues modéralo tú. Así que lo modero yo, y la idea de esto es salir con mucha más información y probablemente con otras opiniones al respecto después de esta charla. Así que tenemos a Javier, tenemos a Jordi, Gonzalo y Álvaro. No he dicho apellidos, primero porque no me acuerdo y segundo porque todos deberíais conocerlos ya, están en la agenda. Y vamos a empezar preguntando, mejor dicho, a Jordi, porque Jordi y Gonzalo en particular son más académicos al respecto de esta cuestión. Y quería empezar con ellos para tratar la cuestión de exactamente en qué punto estamos con la computación cuántica y la inteligencia artificial. ¿Qué es posible a día de hoy y realmente qué riesgos podrían verse a futuro? Luego avanzaremos hacia Bitcoin e inteligencia artificial y cerraremos hablando de cómo tratamos esos posibles riesgos y qué será bueno o no hacer con estas tecnologías en relación a Bitcoin. Así que, por favor, Jordi, ¿puedes contarnos un poco en qué punto estamos en cuanto a la computación cuántica y aportar algo de verdad sobre esta cuestión? Bueno, no voy a aportar verdad sobre esta cuestión porque yo creo que nadie sabe nada, ¿no? Es decir, ¿estamos lejos de la computación cuántica? Pues ni lo sé ni creo que nadie lo tenga muy claro, ¿no? ¿Por qué? No sé, yo creo que igual hay 50 personas en todo el mundo que realmente tengan los conocimientos técnicos para saber a qué distancia estamos de un, vamos a hablar, ordenador relevante para romper criptografía, ¿no? Quantum Cryptography Relevant Quantum Computer. Entonces, problema en este tema de por qué no sabemos dónde estamos, ¿no? Pues no sabemos dónde estamos por dos motivos, ¿no? Primero, porque es un tema de seguridad nacional, por lo tanto hay mucha gente, gobiernos y demás trabajando en ello, y luego porque hay toda una parte de inversión de capital riesgo de gente que quiere meter dinero porque quien tenga un ordenador cuántico va a tener más potencia para hacer 1000 cosas, ¿no? Entonces, estas empresas se dedican a golpe de noticia indicar que ellos han llegado a no sé dónde y han llegado a no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cuán de lejos están? Es difícil. Por ejemplo, de hecho, Microsoft, el último anuncio que hizo, dijo, estamos aquí calculando con unas topologías, no sé qué, y algunos científicos le dijeron, pero ¿estáis diciendo esto exactamente? Porque esto, bueno, no es exactamente esto, ¿no? Y aquí ya se ve que bueno, no está claro dónde estamos, ¿no? Entonces, ¿problemas que hay? Que no sabemos dónde estamos, ¿no? ¿La criptografía cuántica afecta a Bitcoin? Sí. ¿De lleno? Sí. En muy gran parte a romper claves, en muy menor parte a calcular hashes un poco más rápido. Pero ¿a qué distancia estamos? Yo personalmente creo que lejos, pero no tenemos mucha idea. Gonzalo, ¿quieres aportar sobre...? Sí. A ver, todos hemos oído hablar de los qubits, que son esa forma de manejar la información que tienen los cuánticos. En el caso de la criptografía de clave pública, nos sonará que existen dos grandes algoritmos y en el caso de Bitcoin se utiliza las curvas elípticas, el famoso algoritmo de firma ECDSA. ¿Qué ocurre? Para romper ECDSA harían falta unos 20-30 millones de qubits físicos. ¿Cuántos qubits tiene ahora mismo el ordenador más potente? Si pensamos en lo que presentó Google, Willow, pues tiene un poquito más de 1000. De 1000 qubits, que es lo que tenemos hoy, a 20-30 millones, que es lo que haría falta. ¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar ahí? Pues, como dice Jordi, nadie lo sabe. Los investigadores más optimistas apuntan a una década. Otros, más pesimistas, a 2-3 décadas. Yo llevo leyendo sobre este tema, no soy experto en cuántica, no soy físico cuántico. Yo, de hecho, os suelo recomendar, si el que te habla de computación cuántica no es un físico cuántico, desconfía. Y yo llevo desde los años 90. En el año 97, 98 decían que estaban a una década de distancia. En el año 2010 decían que estaban a una década de distancia. En el año 2020 decían que estaban a una década de distancia. Hoy siguen diciendo que está a una década de distancia. Entonces, de verdad, nadie lo sabe. Y lo que deberíamos preguntarnos tal vez es, en caso de que de verdad llegue ese ordenador cuántico criptográficamente relevante, ¿cómo afectaría a Bitcoin? En los ordenadores cuánticos hay dos algoritmos que tienen que ver con la criptografía. El de Shor sería capaz de romper estas claves públicas ECDSA.
El de Grover sería capaz de acelerar la búsqueda de hashes. Pero es una aceleración muy pequeña, raíz cuadrada de n. Si tengo un hash de 128 bits, sería equivalente a un hash de 64 bits. ¿Eso realmente afecta a Bitcoin? No. En cambio, la rotura de las claves públicas, la firma CDSA la podría romper en un tiempo polinómico. ¿Eso qué significa? Que un ordenador normal tardaría miles de millones de años, un ordenador cuántico tardaría unas horas. Eso afecta a Bitcoin totalmente. ¿Qué se está haciendo? Pues ahora se está buscando algoritmos que se llaman de criptografía postcuántica. La criptografía que debe aparecer en el caso de que ya hayan llegado los ordenadores cuánticos. ¿Tenemos algoritmos? Sí. ¿Qué problema tienen? Que son poco útiles, o casi diríamos inútiles, para Bitcoin. ¿Por qué? Porque hacen que las claves sean muchísimo más largas. En un bloque, cuando nosotros estuvimos metiendo la información de la transacción, una firma CDSA son 60, 70 bytes, una cosa así. En el caso de los ordenadores, de los algoritmos postcuánticos, ya nos vamos a varios kilobytes. Haría las transacciones mucho menos eficientes, tardan más tiempo. En definitiva, el coste que tiene el precio de este aumento de la seguridad sería una cadena de bloques totalmente ineficiente. Bien, sobre esa cuestión, ¿queréis aportar algo alguno de vosotros? Bueno, yo no estoy tan metido en el lado técnico, pero obviamente, como bien dicen, es una preocupación que siempre los bitcoiners hemos tenido en consideración y de repente hablar del proceso que se seguiría, ¿no? O sea, si ya conocemos que la amenaza existe y efectivamente ya esto es un debate que se ha dado en su momento, y además en el ámbito noticioso, cuando salieron las noticias de Microsoft y de Google, se hizo mucho ruido alrededor, volvió el tema a la superficie y el proceso no es tan complicado porque es tan elemental como ver la preocupación, crear una Bitcoin Improvement Proposal y a partir de allí, bueno, trabajar el proceso natural que toda Bitcoin Improvement Proposal necesita seguir, llegar a la cantidad de hash que señalice que efectivamente estamos de acuerdo en incluir esta mejora en el protocolo. Obviamente eso lleva tiempo, podemos tomar como ejemplo Taproot, que fue la última gran actualización que tuvo el protocolo, pero yo pensaría que en un escenario de una amenaza tan tangible, por decirlo de alguna manera, suponiendo que efectivamente esa década que mencionaba ya sea verdaderamente esta década que viene, yo pensaría que ese proceso se aceleraría un poco más y que a diferencia de los problemas sociales que hay ahora con Core y Nodes, yo creería que toda la comunidad estaría mucho más de acuerdo en que es mucho más importante priorizar una VIP que nos pueda proteger ante la eventual venida de la computación cuántica a que lo que está sucediendo ahora con los filtros y demás. Y sobre todo pensar que Bitcoin, si bien Taproot y Schnorr no te protegen directamente contra la computación cuántica, sí van creando estos primeros, vamos a decir, protoestadios de la protección cuántica, porque con Schnorr tú tienes los MAST, que son los árboles de gasto que pueden ser más complicados, entonces pudieses comenzar a crear estos puentes en donde comienzas a pagar a direcciones Taproot, comienzas a pagar a estas direcciones que quizás son compatibles con la VIP que mencionaba para proteger y vas comenzando a crear estos primeros protoestadios de protección cuántica. Todo esto solamente para decir que quizás no es tan veloz como ya mañana actualizamos todos y estamos protegidos, pero hay una vía que yo les acabo de explicar como un Lego, realmente no sé si 100% sería así, pero sé que quienes sí saben bastante y están preocupados ya en estos temas, ya han vislumbrado la ruta. Sí que compro la idea de que al final es una cuestión de incentivos. Si ves que se complica mucho, que el riesgo crece mucho, pues yo creo que la gente se pondría de acuerdo, porque al final es una cuestión de proteger tu riqueza y la gente se pondría de acuerdo en cambiar. El tema es si el cambio, como comentaba Gonzalo, sería uno que fuese óptimo o que permitiese que Bitcoin siguiese funcionando como funciona a día de hoy. Y hablando de esa
rapidez que podría ser la que trajese estos cambios de forma que no pudiésemos actualizar la red de Bitcoin, podemos igual introducir el tema de la inteligencia artificial, porque muchas veces se ponen un poco los dos de la mano, la IA y la computación cuántica, como que la IA, con su capacidad para procesar, pues podría ayudarnos a acercar esa década y que, pues igual, en vez de una década, pues que de repente lo consigues en un año. Entonces, si en un año consigues este tema de la computación cuántica y todo ocurre en cuestión de meses, obviamente Bitcoin no tendría la capacidad de protegerse de una manera... Porque incluso en el tema que tú comentas, como hemos visto, si todo el mundo tiene que mandar su Bitcoin a una dirección protegida, imagínate a todo el mundo mandando transacciones, tardarías igual años en que todo esto se produjese. Entonces, si eso ocurre muy rápidamente, obviamente no habría manera de protegerse de forma sencilla. Entonces, quiero introducir el tema de la IA y Bitcoin, y ver si esto tendría alguna manera de verse, digamos, multiplicado por ambos factores. De forma que podemos hablar un poco de la IA y Bitcoin. Creo que en este caso Álvaro lleva tiempo trabajando sobre esto. Sí, yo quería comentar una cosa antes también sobre esto, ¿no? Que es, al final, si realmente se desarrollan este tipo de ordenadores y se puede atacar a Bitcoin, ¿cuál es el coste de atacar, ¿no? Porque primero te tendrías que ir a por las direcciones legacy, porque sí que tienes ahí clave privada, clave pública, entonces te vas a por tienes la clave pública directamente, pues va a ser la dirección, básicamente, y puedes ir a la clave privada, pero con las nuevas direcciones desde el BIP 39 y el resto de todo el sistema que se ha construido, cuesta mucho más atacar ese tipo de direcciones, porque ya no es simplemente un ataque. Esto ahora comentará Jordi, si no Jordi está negando con la cabeza. Pues entonces, Si Jordi niega... ellos son los que saben de esto, ¿no? Pero yo creo que se puede atacar todo. El resumen es, se puede atacar todo. Sí, sin problema. Sin problema. Vale. Pues entonces, en ese caso, lo que comentaba Javier... Estamos jodidos, Álvaro. No, lo que comentaba Javier, ¿no? Yo creo que es importante saber también que al final, pues gracias a que Bitcoin es de código abierto también, pues vamos a poder seguir desarrollando mejoras y que esto no solo afectará a Bitcoin, también afectará a muchas otras cosas también, imagino. Desde luego. Entonces, no solo es una cuestión de preocupación de Bitcoin, sino que habrá muchos desarrolladores en todo el mundo tratando de cómo protegen toda la información, todas las empresas, todas las compañías para proteger su valor, todo el valor que tienen, ¿no? Entonces, que no es una cosa simplemente que afecta a la comunidad de Bitcoin, aunque nos pueda afectar de forma especial, porque aquí hay mucho valor atesorado que podría volar muy rápido, ¿no? Pero bueno, también habría que ver qué incentivos hay a realizar ese tipo de ataques, ¿no? Y si duraría mucho en el tiempo, ¿no? Yo creo que eventualmente, pues a lo mejor afecta de forma muy significativa temporalmente, pero que podremos reajustar todo, ¿no? Al final, el Bitcoin se parece mucho al barco de Teseo, ¿no? Podemos cambiar todas las piezas y también se puede cambiar la criptografía y no va a dejar de ser Bitcoin. ¿Quieres comentar algo sobre esto? Bueno, sí, muy corto. Según el tipo de direcciones, tú tienes la clave pública expuesta o no, ¿no? Taproot, Legacy, estos tienes la clave pública expuesta, de modo que cualquier fondo que tengas allí puedes coger la clave pública y romperlo. En direcciones Pay to Script Hash, para que las que no sepan, es las que empiezan por 1 y las que empiezan por BC1, Q, ¿vale? Estas de aquí, tú allí no tienes la clave pública, sino que tienes un hash de la clave pública. Estas, en principio, no las podrías romper porque tienes solo el hash. ¿Qué pasa? Que un volumen inmenso de estas direcciones se han reutilizado. Si se han reutilizado, ya se han gastado, se ha visto la clave pública, por tanto, también las puedes gastar. Y en el caso que no las hayas reutilizado, cuando tú haces realmente el gasto, en ese momento que mandas la transacción a la mempool, allí se está viendo la clave pública. Entonces, aquí hay un raise attack que alguien te podría... Ciertamente es menos, o sea, tendrías que poder romper la clave mucho más rápido que si está en la blockchain y tal. Pero en principio, vamos, que estamos... Claro, porque en ese último escenario dices, tendrías que verla en la mempool, atacarlo antes de que se transfieran. Correcto. Claro, lo que tendría que ser un ataque muy rápido para que... Sí. Tendrías 10 minutos, cosa que es complicado, pero bueno. Que es a lo que iba. Si vamos a que este tipo teóricamente tardaría horas, pues ya te encuentras en una situación donde moviendo los fondos a ciertos tipos de direcciones tendrías un nivel de protección muy alto, que además el coste de atacar imagino que será también alto, porque poner a todos estos ordenadores a funcionar, desarrollarlos y el coste de oportunidad de hacer otro tipo de cosas, pues yo creo que es bastante alto. Y eso al menos es disuasorio, creo yo. Sí, ahora se calcula que hay 10 millones de direcciones, o sea, de bitcoins en direcciones con claves públicas expuestas. Solo 10 millones de bitcoins que te los pudieras llevar ya es un incentivo interesante. Y estoy totalmente de acuerdo, y de hecho creo recordar que James Orloff tiene un podcast o una conferencia sobre cómo proteger los bitcoins de Satoshi también, ¿no? Porque al final esos son los bitcoins que podrían volver a mercado, que yo creo que muchos de nosotros encantados, ¿no? de que entre mucho en circulación, ¿no? Aunque el precio pues sufriría. Solo una Sí, no, es que de hecho, antes de pasar a lo de ella, quería un momento terminar sobre esta cuestión porque, vale, vamos a ver exactamente si nos podríamos defender, pero antes, Javier. No, solo una acotación, que esta discusión sobre la computación cuántica existe en Bitcoin Talks.
que es el foro donde Satoshi publicaba. Entonces, si ponen Bitcoin Quantum, Bitcoin Talks, pueden ver qué pensaban los primeros bitcoiners sobre Bueno, pero esto. Javier, están aquí ahora. Bueno, pero los primeros. No los mandes ahora. A ver. Bueno, sí, pongamos entonces, antes de avanzar al tema de la IA, imagina que mañana esto estuviese, ¿habría solución? No habría solución en un día. A ver, como decía Álvaro, no solamente Bitcoin se ve afectado. Todas las industrias que utilicen criptografía, la que conocemos hoy en día, se está migrando ya, se está haciendo la transición postcuántica, que significa utilizar estos algoritmos postcuánticos. El coste que tienen, como decía antes, es que las claves son más largas, los tiempos de computación son más largos. A otras industrias les afecta de forma marginal, porque bueno, pues a ti que una transacción tarde un segundo o tarde 3, te da un poco igual. En el caso de Bitcoin, eso podría afectar a que el número de transacciones en un bloque sería muchísimo menor. Entonces, o habría que cambiar el tamaño de los bloques, o habría que cambiar los tiempos de minado de un bloque, exigiría cambios profundos. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿Y un nuevo tipo de dirección? Aquí hay... O sea, ¿cómo arreglarlo o cómo intentar arreglarlo en el tiempo? Hay como dos caminos, ¿no? El camino de vamos a arreglarlo ya porque esto está aquí y tenemos que hacer algo, ¿no? Sería el camino de vamos a cambiar las direcciones ya y vamos a meter un post-quantum resistant, un post-quantum crypto que sea quantum resistant. Esto, como decía, no hay algún algoritmo que nos sirva y por esto no se está haciendo. O sea, la pregunta es ¿por qué no se está haciendo? Porque los algoritmos que hay no funcionan, ¿no? Entonces, ¿qué solución hay? Hay una solución que es la que comentaba él, que es que en Taproot tú pones una opción de gasto, ¿vale? Y dices, esto se puede gastar si tengo esta firma tal. Problema que hay en esto, que es ahora cuando tienes que definir qué firma tienes allí. Y esto implica mojarse, entre comillas. Hay otra opción que es menos conocida, que es intentar que las claves que tú tienes ahora sean claves que permitan utilizar distintos algoritmos de post-quantum, ¿vale? Sin tocar nada. Y esta yo creo que es la idea como más interesante, que es, yo no sé cuándo va a venir un ordenador cuántico, voy a utilizar exactamente como estoy utilizando Bitcoin, pero tengo una puerta trasera donde mi clave privada no es una clave privada normal, sino que es una clave privada que encapsula distintos algoritmos cuánticos. Y en el momento en que me llegue el ordenador cuántico, todas estas claves están ya vinculadas a estas, yo puedo hacer directamente un hard fork y decir, vale, a partir de ahora, como todas las claves que tenemos ahora están vinculadas a un tipo de postcuántico, pues vamos a seleccionar, porque entonces ya sabremos cuál es y cuál no es, vamos a seleccionar, haremos estas y entonces se pueden hacer los cambios, ¿no? O sea, hay caminos y se están haciendo. Eso es a lo que me refería, que implicaría que todo el mundo tendría que hacer una transacción en la cadena. Exactamente. Esto quiere decir que los sats de Satoshi, pues tendría que venir él y cambiarse y esto no va a pasar, ¿no? Y entonces el gran debate que hay, que entonces ya no es un debate técnico, sino es filosófico, es qué hacemos con las direcciones que no se han pasado de este tipo. ¿Las quemamos o dejamos que las roben? Y aquí ya hay tortas como panes. Una cuestión de propiedad privada. ¿Quieres decir algo? No, que vamos, yo si son capaces de romperlo, pues que accedan a los fondos y vuelvan al mercado, ¿no? O sea, a mí no me parece... Bueno, entonces, aterricemos entonces en algo que está más cercano, que es la inteligencia artificial, que eso ya lo tenemos, y está siendo muy usado a día de hoy para crear un montón de imágenes y vídeos, pero también se puede usar para muchas otras cosas y seguramente se pueda usar para conectar IAs con IAs que tendrán que interactuar entre ellas y quizás comerciar entre ellas y quizás comprarse cosas entre ellas, y para esto tendrán que usar algún tipo de transacción de valor. Entonces, Javier, ¿quieres explicar un poco en qué punto crees que estamos aquí? Bueno, hay el lado de si estamos en una súper recontra burbuja y la inteligencia artificial no va a entregar tanto como se sospecha, o si efectivamente los agentes que nosotros estamos utilizando hoy van a ese camino de, en cierto modo, independizarse del usuario para automatizar muchas de las cosas que nosotros hacemos y directamente interactuar entre sí independientemente del usuario. Si nos vamos por el segundo camino, y esto es algo que ya se ha discutido, yo trabajo en Tether y en Tether hay un producto que se llama Kubac, que es específicamente de inteligencia artificial. Paolo, que es el CEO de Tether, es un
nerd de la inteligencia artificial, o sea, es un tema que es muy central para la estrategia de la empresa y la idea clave es que vamos hacia ese lado y otro de los productos en los que se ha invertido es BlackRock Neurotech, que es como el Neuralink de Elon. Entonces ya más o menos ven hacia dónde están apuntando pues las grandes empresas en cuanto a qué influencia pueden tener los agentes, qué importancia puede tener un hardware que reduzca la latencia de tu pensamiento, porque no solamente es para una persona cuadraplégica que pueda de repente volver a escribir o pueda volver a pintar, sino para nosotros, en cierto modo, aumentar nuestras capacidades. Esto es un poquito transhumanista, pero pues realmente yo pensaría que es hacia allá, hacia donde vamos. No sé si es la próxima década, no sé cuánto tiempo va a tardar para que comencemos a normalizar el hecho de que podemos aumentar nuestras capacidades a través del uso de hardware, de inteligencias artificiales, pero siguiendo esa línea de ideas, obviamente va a haber aquellas inteligencias artificiales, aquellos agentes que pueden operar independientemente de nosotros, y a mí lo que me parece interesante es qué tipo de relaciones de valor van a establecer, o sea, qué van a preferir utilizar. Hasta ahora pudiese ser que el dinero más duro que nosotros hemos creado sea Bitcoin, y en tanto humanos, probablemente en un rango de tiempo suficiente todos elegiríamos ese dinero y parecería el paso más lógico para la mente humana. Pero ¿qué pasa para la mente de una inteligencia artificial? O sea, mente porque realmente no ha llegado ese AGI de generación, pero suponiendo que ese es el escenario hacia donde vamos, ¿qué dinero elegirían? Si está limitado a la creación humana, a la mente humana y todo lo que hemos artificiosamente traído al mundo, pensaría que Bitcoin. Pero ¿y qué pasa si esa mente Skynet de Terminator, qué pasa si es tan despierta y tan post-humana que considera que Bitcoin no es suficiente? Va a crear un vehículo de entrega e intercambio de valor que sea incluso superior a las cualidades de Bitcoin, y los humanos vamos a tener acceso a eso. Bueno, no sé, es como un debate super science todavía, pero yo pensaría que al menos en esta primera etapa, muy probablemente activos digitales en general, mientras menos superficie de ataque tengan, mucho más apetitosos van a ser para poder participar de los intercambios de valor máquina a máquina. Entonces Bitcoin parece un buen candidato, pero no sé si es el definitivo. ¿Tú qué crees que sería peor? ¿Que esta inteligencia superinteligente lanzase misiles o crease una shitcoin? No, los misiles obviamente, luego después no hay... Álvaro, ¿querías decir algo sobre esto? Sí, al final tenemos que pensar que lo novedoso de Bitcoin es que hace depender la propiedad del conocimiento, ¿no? Y el conocimiento al final, en este caso, de texto, porque al final las claves son texto, firmar una transacción es texto, enviar una transacción es enviar texto, todo en Bitcoin es texto, ¿no? Y las IAs son muy buenas gestionando texto. Entonces, ¿pueden las IAs utilizar Bitcoin? Sí, ¿no? Y aquí es donde yo creo que se abre un abanico gigantesco, porque precisamente Bitcoin tiene una serie de características que lo hacen muy apetitoso para esto. ¿Qué características tiene? No depende de terceros, es permissionless. Así que una IA no necesita pedir permiso a nadie para utilizar Bitcoin, ¿no? Es decir, van a poder utilizar Bitcoin sin problemas. Pero lo otro interesante es que es resistente a la censura. Y es que las IAs pueden tener mucho interés en hacer transacciones resistentes a la censura, ¿no? Es decir, en no ir por los carriles tradicionales. Y adicionalmente, yo creo que precisamente viendo Yo Robot, que la volví a ver hace poco, pues lo que caracteriza un poco el tema de la película es que el robot se guarda un secreto, ¿no? Es decir, que es capaz de guardar un secreto. Si las IAs son capaces de guardar secretos, pues también van a poder tener propiedad secreta al margen de lo que nosotros sepamos, ¿no? Y van a poder gestionarla al margen. Claro, cuando esto se hace la intersección con robótica, yo creo que aquí se abre un mundo fascinante, ¿no? Que es que los robots se convierten en agentes económicos, ¿no? Independientes, que pueden ir por su propia cuenta. Y claro, pues esto abre un nivel de comercio, de explosión de riqueza, de explosión de intercambios, de explosión de generación de valor, que yo creo que puede ser muy apetitoso, ¿no? Pero claro, esto es, a mi juicio, pues muy bestia. Bueno, sinceramente, esta es la parte que más me gusta a mí cuando hablo de inteligencia artificial. Siempre me gusta hablar de esta posibilidad, ¿no? De máquinas con máquinas. O sea, no se van a abrir una cuenta en el banco y tratar de transaccionar entre ellas a través de, pues eso,
pues, el Santander contra el CaixaBank. Entonces creo que es mucho más lógico que usasen criptomonedas. Bitcoin sí es la mejor opción o quizás otras, ¿no? Pero quiero aterrizar un poco esto a ¿realmente es esto posible o en qué punto estamos? Entonces quería igual si podéis aportar. A ver, una economía machine to machine necesita una serie de tecnologías de base. La primera de ellas sería una Lightning Network para poder hacer pagos instantáneos con costes de tasas mínimos y que pudieran ser por importes ridículos, de fracciones de centavo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué escenarios estamos concibiendo hoy? ¿Vale? No ya un futuro. Pues sencillamente un dron de reparto de Amazon se queda sin batería, busca dónde hay una estación de carga cercana del fabricante que sea, se acopla, carga y sigue haciendo sus repartos. Un coche autónomo se está quedando sin batería, va a un cargador o pasa por un peaje de carretera y le paga. O incluso podríamos pensar, yo estoy viendo una serie en una plataforma y en vez de pagar una suscripción mensual, 20 euros al mes, yo solamente pago por cada segundo, literalmente por cada segundo que veo de la plataforma. Veo una película, empiezo, no me gusta, me voy a otra y solo pago esos segundos. Puedo tener acceso a cloud, por ejemplo, para hacer cómputos, no ya ni siquiera pagando por token, sino pagando por segundo de uso de cloud. Toda esta tecnología necesita un medio de pago que sea instantáneo y por fracciones. Eso no lo podemos gestionar con los medios de pago tradicionales. Ahí estaría Bitcoin, obviamente no el nivel 1, la capa 1, sino la capa 2, ¿no? Con una Lightning Network. ¿Cuál es el problema aquí? Claro, imagínate que yo soy la estación de base y entonces me llega un dron y el dron recarga y se pira. Claro, ¿a quién pido responsabilidad? ¿Quién era ese dron? ¿De quién era? Aquí tenemos que meter ahora otra tecnología que también existe y está perfectamente estandarizada, que sería la atestación remota y el hardware seguro. ¿Cómo garantizamos la tercera tecnología? La identidad. La identidad en Bitcoin viene dada por una dirección privada. En cierto modo son redes seudónimas, pero tú para poder pagar tienes que decir quién eres y lo vas a dar con esta clave privada. ¿Vale? ¿Esa clave privada dónde debería estar? Debería residir en un TE, que sería un entorno de ejecución segura, o un SE, que sería un elemento seguro dentro de pues la tarjeta que tenga la CPU, etcétera, y que tenga un espacio seguro, o incluso podría ser en otros dispositivos un HSM, que es un módulo seguro de hardware. Ahí es donde deberían estar esas claves. Y la atestación remota, ¿qué es lo que hace? Cuando tú te conectas, se pide a un verificador que la información del dispositivo que se está conectando, del estado del firmware, el estado de sus apps, el estado de su memoria, etcétera, que está seguro. Si esa atestación da positivo, entonces la estación de carga, en este ejemplo, le va a ceder la energía y el otro lo pagará. Incluso le puedo yo atestar de forma remota segura a la estación de carga para garantizar que no me va a dar una sobretensión o algo y me quiere destruir. Imaginemos estaciones de carga que buscan destruir a drones de la competencia. Entonces, con estas tecnologías, que al final es una forma de tener identidad, una forma de tener una cierta garantía de que el hardware con el que estoy interoperando es seguro o se encuentra en un estado, vamos a considerar, de cierta seguridad. Y luego tener una red de pagos que sea instantánea, sin comisiones y por cantidades ridículamente pequeñas, con estas tres tecnologías que ya están y que ya se están desplegando en muchos proyectos piloto, ahí es donde ya tenemos la base de una economía M2M, ¿no? De machine to machine, y luego ya veremos cómo evoluciona y si llegamos a escenarios más complejos, pero bueno, eso ya está aquí ahora mismo en proyectos piloto en la Unión Europea. Oye, pues muy interesante eso. Jordi, ¿tú tienes algo que añadir ahí? Bueno, yo casi que me voy más al presente, ¿no? Más presente todavía. Más presente. Entonces, agentes, ¿no? Agentes inteligentes, ¿no? La gente empieza a trabajar con agentes inteligentes que son pedazos de código que hacen cosas, ¿no? Y que tú les puedes pedir cosas que hagan y demás, ¿no? Entonces, de hecho, hay un desarrollador español, Jordi Montes, que tiene todo un sistema de conexión de pago entre agentes y todo un protocolo para que los agentes paguen entre ellos con Lightning y demás. Es decir, esto ya se está haciendo, ¿no? ¿En qué más se está utilizando los agentes? En temas de wallets, ¿no? O sea, un agente te puede gestionar el wallet, ¿no? ¿Hasta qué punto? Bueno, aquí sí que ya vamos a ir con cuidado, ¿no? ¿Le tenemos que dar nuestra clave privada a la gente? Bueno, depende, ¿no? Si tiene 50 euros tu wallet, igual sí, ¿no? Si tiene 3.000, pues no sé, me lo pensaría yo, ¿no? Pero podemos utilizar un agente como
hot wallet, es decir, como un watch-only wallet, en el sentido de, no, el agente me monta la transacción y me la da a mí y entonces yo tengo un hardware wallet donde firmo la transacción, ¿no? ¿Para qué me podría interesar tener un agente de este tipo en lugar de un wallet normal, ¿no? Pues, por ejemplo, yo le digo a la gente, oye, hazme una transacción para pagar a esta dirección, pero me haces una transacción lo más privada posible. Y la gente sabe, hombre, si te tengo que hacer una transacción lo más privada posible, aquí no te puedo coger solo un input, tengo que poner varios outputs, tengo que vigilar si hay un fingerprint de wallet, entonces te voy a hacer una transacción como si esto fuera un wallet distinto del que hice el demás. Es decir, aquí la inteligencia del agente te está ayudando a crear una transacción como más privada, ¿no? Y en este tipo de entornos sí que te pueden ayudar y te pueden ayudar ya. Solo para agregar que el escenario optimista, vamos a pensar que las AIs verdaderamente siempre van a estar bajo el control humano y nosotros vamos a seguir siendo la inteligencia superior. No sé si verdaderamente va a ser así, pero vamos a tenernos en ese escenario optimista. Pudiese ser una forma de hacer más eficaz nuestro uso de Bitcoin. Entonces, probablemente la cadena base va a seguir manteniendo sus limitaciones técnicas, 10 minutos, hace difícil pagos instantáneos, pero una vez que nos vamos a capas superiores, hace mucho más eficiente la administración de los canales de Lightning, hace mucho más eficiente en general la operativa técnica del uso de Lightning. Y esto es algo que no lo estoy diciendo yo, esto lo decía la CEO de Lightning Labs, Elizabeth Stark, en Plan B El Salvador ahora en enero, que es que pareciera que, además la idea de las capas ya es algo que Satoshi tenía en cuenta, pareciera que inclusive desde el inicio de la creación de Bitcoin habían vislumbrado esta posibilidad de que llegara este tipo de agentes que automatizaran procesos en donde la intervención humana pudiese hacerlos más ineficientes, pero que pudiese acelerar entonces no solo el uso adecuado de los recursos de Lightning en este caso, sino en general el uso adecuado de Bitcoin. Y en ese sentido, hacerlo a un mejor dinero del que ya es, no solo con las cualidades económicas y el límite de la oferta y todo esto que muy bien sabemos, sino inclusive a nivel de los automatismos necesarios para que el proceso de evolución y adopción generalizada de Bitcoin se acelere. Entonces, si vamos por el lado más optimista y más positivo de eso, pudiese ser una consecuencia natural que a medida que más agentes de inteligencia artificial nos ayudan con la gestión de nuestras wallets o en general con la gestión de nuestro patrimonio en Bitcoin, la adopción de Bitcoin se haga cada vez mejor. Claro, porque yo lo que estoy viendo de este escenario presente, incluso más presente todavía, de todo esto, es que las implicaciones para Bitcoin y su uso son varias. Entonces, imaginemos que esto se empieza a poner de moda. ¿Qué es lo que veríamos, en vuestra opinión? ¿Veríamos una multiplicidad de canales Lightning? ¿Veríamos un crecimiento de las comisiones que se pueden conseguir por permitir pagos a través de la red de Lightning? ¿Sería esto un negocio futuro que tuviese sentido para según qué actores? ¿Alguien que quiera aportar por ahí? ¿Qué pensáis que pasaría en un escenario en el que la IA realmente permita la posibilidad de que existan 800.000 millones de pagos instantáneos continuamente? Diría que, por ejemplo, los operadores de grandes nodos, que, por ejemplo, Bitfinex, trabajo en Bitfinex también, tiene grandes nodos de Lightning, en donde muchos usuarios se conectan, usuarios individuales o usuarios institucionales. Pensaría que la automatización de la gestión de la operativa del nodo pudiese desbloquear nuevos casos de negocio, más que casos de uso. Ya no solamente pensar que tú, siendo el gran nodo central, obviamente recibes las comisiones, sino que puedes ofrecer entonces un servicio automatizado de conexiones de distintos nodos, pequeños, grandes, medianos, que esos operadores de esos otros nodos puedan entonces aprovechar el pago de comisiones del gran nodo que ofrece la liquidez, pero entonces ellos abriendo nuevos canales, nuevas rutas para el intercambio del Bitcoin. Y otra pudiese ser el hecho de que no necesitas al operador, viendo que los canales están bien balanceados. Al poder automatizar eso,
se hace mucho más eficiente. O sea, el mapeo de las rutas de Lightning yo pensaría que tendría una mejora en eficiencia importante. Claro, es que en el caso que planteaba Gonzalo ahí, imaginemos cada dron de estos, cada machine, ¿no? Cada máquina de estas tiene que tener acceso a un monedero y se va a dedicar a hacer pagos constantemente. Esto va a requerir una ingente cantidad de canales abiertos y una ingente cantidad de, bueno, comisiones, mini comisiones, pero que al final del día, si se suman millones de máquinas conectándose entre ellas, esto sí que puede sumar. Ciertamente. Y ese es un escenario, a ver, yo decía, ahora mismo hay proyectos piloto en Europa en el que se está trabajando en toda esta economía machine to machine. Los retos que plantea son de cuánto control tiene sobre esos monederos, porque ¿quién los rellena? Yo le digo a mi dron, ¡hala, venga, vete a hacer repartos! Y esto es como a los niños, ¿no? Cuando le pones en la tarjeta corner le vas poniendo saldo, pero es tú el que le pone el saldo. ¿Cómo evitas que gaste más de lo necesario? ¿Cómo garantizas que lo gasta en lo que debe gastarlo? Esos son ahora los controles, digamos, de soberanía humana que tenemos que esforzarnos por conseguir. Para eso están los smart contracts, en los que tú puedes decir que solo se va a hacer el gasto si la atestación remota es positiva. Vas a poder introducir controles de bloqueos de tiempo para evitar que haya un uso indebido. En definitiva, lo que se busca es poder delegar una parte de la economía muy importante en las máquinas, pero manteniendo siempre al humano dentro del bucle, ¿no? El human in the loop, para garantizar que esa economía está bajo el control humano y no se escapa de nuestro control, porque entre ellas, pues al final, ya sabemos, a los algoritmos, ¿no? Supuestamente a Facebook hace años le dijeron al algoritmo, maximiza el tiempo de engagement del usuario. Y vemos nosotros ahora la consecuencia, ¿no? Polarización, discurso de odio, es decir, fue capaz de encontrar qué es lo que nos gusta más ver, ¿no? Y eso es lo que nos da. Entonces, si tú a máquinas le dices, optimízase lo más eficiente posible, pueden desarrollar estrategias que nunca jamás habríamos imaginado y se vuelven contra nosotros. ¿Y qué pasa si el dron se va por la mañana con 50 euros y vuelve por la tarde con 100 euros? ¿De quién es la responsabilidad? Esas son las cuestiones que tenemos ahora que empezar a preocuparnos, ¿no? Tú estás trabajando en cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial y Bitcoin. No sé si puedes aportar alguna otra idea. Todavía no puedo contar mucho, pero sí que quiero decir una cosa, que además es una reflexión que cogí de mérito, ¿no? Porque Benito Quintana comentaba que, claro, al final nosotros cuando tenemos que aprender, pues nosotros tenemos que pasar por el proceso de aprendizaje, ¿no? Si alguien quiere aprender finanzas, pues se tiene que hacer la carrera correspondiente, el máster, tener unos años de experiencia y aprender. Si alguien quiere aprender a conducir, pues tiene que practicar, tiene que tal. Claro, ¿qué pasa con el tema de las IAs? Pues que al final no es más que una actualización, ¿no? Es decir, por ejemplo, Tesla, ¿no? Pues los Teslas empiezan a conducir, empiezan a aprender, ¿vale? Les lleva un tiempo, pero cuando se produce un coche nuevo se actualiza el software, ya tiene un software y ese coche, sin haber conducido nada, ya sabe conducir, ¿no? Claro, esto es un efecto red inmenso, porque cualquier mejora en el margen se aplica automáticamente a todo lo que tengamos de máquinas, ¿no? Claro, si esto se desarrolla, por ejemplo, que aprendan autocustodia y privacidad las IAs, pues es que es automático que lo puedan utilizar miles de millones de robots, miles de millones de IAs, miles de millones de agentes que se vayan creando y generando, ¿no? Entonces, de repente estamos en una economía paralela brutal y gigantesca, que precisamente esto que comentaba Alberto, pues yo creo que es uno de los escenarios planteables, ¿no? Oye, le doy 0,5 Bitcoin a una IA. Le digo, vuelve con 1,5 Bitcoin. Haz lo que tengas que hacer. Pues igual algo consiguen, ¿no? Igual se compra un Tesla, empieza a ser un agente que va conduciendo y consigue luego hacer todo ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que podemos vivir una explosión de crecimiento económico gigantesco precisamente por mucha economía machine to machine, ¿no? Claro, ¿a quién va a beneficiar? Pues a los tenedores de capital, ¿no? Yo creo que aquí se va a producir una simetría muy grande entre los tenedores de capital y los trabajadores, y creo que es hacia donde vamos, ¿no? Y eso creo que también es un desafío. Y en cuanto a si lo vamos a poder tener controlado, yo creo que no. Yo creo que en algún momento van a pasar cosas, ¿no? A Unitri hace poco, pues precisamente le metieron un malware que se comunica por Bluetooth, entonces pues te encuentras a lo mejor con un robot que es bueno y lo tienes cerca, de repente se vuelve agresivo, ¿no? ¿Cuánto tardaremos en ver ese tipo de situaciones? Pues yo creo que las veremos pronto, ¿no? Y ahí la ciberseguridad y todo lo que haya que hacer, pues yo creo que va a ser muy importante. Pero yo creo que vamos hacia ese tipo de escenarios. ¿Qué desafíos plantea esto? Porque, bueno, plantea 800.000 desafíos, imagino, pero me gustaría aterrizarlo un poco a qué riesgos plantearía esta situación, porque podríamos encontrar pues, desde máquinas que tienen
acceso a una clave y tú no tienes acceso a ella y ese Bitcoin se queda ahí para siempre porque no te lo quiere dar, o otra serie de escenarios más éticos o filosóficos. Entonces, en particular, a día de hoy, si esto empieza a ser algo que se empieza a usar, ¿qué opináis que podría ser algo a tener en cuenta por parte de... Yo, la verdad es que no soy muy fan de los reguladores, pero bueno, imaginemos que el regulador sigue con vida y quiere regular, cosa que es lo que hace el regulador. ¿Qué intentaría hacer un regulador para, digamos, sentar las bases para que los usos de la IA, en este caso, tengan, digamos, límites? Bueno, ya ha empezado el regulador con la ley de inteligencia artificial, la AI Act. Ahí utiliza un enfoque de riesgo en el que distinguen 4 niveles de riesgo. El riesgo inaceptable, que son aplicaciones de IA que están prohibidas en Europa, pues las de scoring social o las de manipulación del público a través de pues deepfakes o cosas similares. Luego estarían las de riesgo alto, por ejemplo, selección de personal, juicios, pues ver a quién se le da a uno un crédito, temas educativos, pues a quién se le da a uno una beca. Esas serían las de riesgo alto. Luego están las de riesgo bajo y las de ningún riesgo, ¿no? Que esas no requieren ningún tipo de acción por parte de la empresa. Espera, antes de pasar ahí, antes de entrar en todas ellas, esto es una cuestión que me planteo yo a nivel personal, disculpad. Pero yo lo que veo es que algunas de estas aplicaciones que permiten hacer imágenes y deepfakes son más permisivas que otras. Yo, por ejemplo, uso mucho esto para crear imágenes para mis vídeos. Y hay algunas plataformas que te permiten, por ejemplo, usar a Donald Trump o algún personaje conocido, y hay otras que no. Y entonces me parece curioso cuál es la razón de que unas sí y otras no, porque entiendo que habrá una legalidad interna o quizás unas ganas, digamos, de plegarse a la legalidad externa. Entonces, no sé exactamente qué rige en este sentido esta decisión de permitir el uso de personajes públicos o no. No sé si... A ver, en Estados Unidos todavía no hay una regulación como la que se ha implantado en Europa y entonces eso queda al albedrío de la propia empresa que lo desarrolla. Grok te permite usar cualquier persona, escenas de violencia. Sora 2 ahora, por ejemplo, permite los cameos, ya habréis visto a Sam Altman que sale en todas partes, mientras que otras inteligencias tú le dices, hazme un vídeo de Sam Altman tal y te dice, no puedo hacerte eso. En Europa estarían prohibidas, probablemente, por eso también aquí llega todo más tarde. ¿Os habéis dado cuenta? Sora 2 está en Estados Unidos. ¿Cuánto tardará en llegar a Europa? Pues 1 mes, 2 meses, no lo sabemos. Entonces, la regulación, algunos lo ven como un problema para la innovación y para la velocidad a la que se produce este desarrollo, pero también, por otro lado, por contra, le pone unas salvaguardas para evitar que vaya absolutamente descontrolado. En Estados Unidos la política es ninguna regulación, hiperaceleración del desarrollo de la IA. En Europa es un enfoque más conservador de vamos a desarrollar, pero con guardarraíles. Claro, encuentro que es un poco como los filtros, ¿no? Al final, ¿qué más te da poner límites en Europa si al final te va a entrar por Estados Unidos o te va a entrar por Asia o te va a entrar por... O sea, yo soy muy poco fan de la regulación, pero entiendo el objetivo que persigue, malamente, pero entiendo por qué lo hace. Yo lo que diría es que, bueno, y ahí es donde los filósofos volvemos a tener sentido, ¿no? Porque Javier, hay que volver a la ética en cierto modo. O sea, quien desarrolla este tipo de productos, partimos de la base de que lo hacen para el beneficio de la humanidad y que estos escenarios que hablamos sean los más óptimos y positivos, pero eso requiere contingencia y agencia humana y pensar en todas las implicaciones, las más oscuras que puede tener una inteligencia artificial superpoderosa, omnipotente, que controle absolutamente todo, automatizar todos los procesos. ¿Dónde queda el humano en ese caso? ¿No? O sea, porque en este ejemplo estamos hablando de la imagen de alguien que quizás no quiere que su cara esté por allí en memes y tal, pero pensemos en la vida de alguien, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el operador de el banco de las computadoras que permiten que esa IA esté disponible a nivel global, que le dicen tienes que apagarla, pero la AI es absolutamente omnipotente y tiene para mandarte un dron que en vez de entregarte un paquete te entregue un balazo? O sea, ¿qué pasa en ese escenario? Es un escenario medio jalado de los cabellos, pero pensaría que la forma en la que la regulación puede no frenar la innovación es que quien desarrolla estos productos
antes haya planteado todos los escenarios más macabros y oscuros y saber que desde el principio estos productos tienen que desarrollarse con el humano como centro, no como una inteligencia inferior que debe superarse artificiosamente a través de la inteligencia artificial. Nuevamente esto es puro transhumanismo, lo siento, pero efectivamente es así. Me encanta esa palabra. Y pensar que de qué manera nuestras capacidades se pueden aumentar con el uso de inteligencias artificiales en vez de que quedemos como los gorditos de la peli Wall-E, que es el escenario al que pareciera que muchas de las inteligencias artificiales nos quieren llevar. No pienses, pregúntale a ChatGPT, no te preocupes por aprender idiomas porque te va a traducir los AirPods directamente, no te preocupes por desarrollar el intelecto y entonces de nuevo es donde más importa los filósofos que somos todos porque todos pensamos y todos tenemos problemas y capacidad de resolución, es donde más importa el lado humano de cómo se desarrollan estas tecnologías. Álvaro está hablando con su IA, así que Jordi, si quieres... Yo solo para aumentar ruido en el debate y demás, ¿no? Él dice, no, porque lo que va a hacer la IA, ¿no?, es mandarte un dron que te va a matar y tal, ¿no? Bueno, no, de hecho no hace falta, ¿no? Porque la IA, como va a tener un wallet, va a decir, a ver, ¿a quién le pago? Y será un tío que va y le va a matar, ¿no? Es decir, cuidado, ¿no? Porque, ¿no? O sea, se ha visto hasta ahora, ¿no?, que la IA nos va a controlar con robots y demás, ¿no? Entonces, si nos ponemos en un estadio así un poco disruptivo, ¿quién nos controla ahora? ¿Nos controlan con unos que nos apuntan a...? No, no nos controlan con unos que nos apuntan, ¿no? Nos controlan porque nos pagan a final de mes y todos vamos haciendo tal, ¿no? Entonces, igual, la IA dice, vamos a ver, ¿no? Ahora, si yo empiezo a matar aquí con drones y demás, pues igual me apagan, ¿no? Esto igual no es buena idea, ¿no? Lo que voy a hacer es, vamos, esta gente, vemos que les vamos dando unas migajas, ¿no? Y yo tengo ahora aquí unos bitcoins que me he minado yo mismo y tal, ¿no? Pues igual no va a hacer falta, ¿no?, enviar el dron y tal. Yo les voy dando migajas y mira, te pago para hacer esto y tal igual, pero cuidado, haz lo que me toca y tal, ¿no? Y no sé, no sé si al ligar la parte económica con la parte de IA general, al final lo que pasaría es que simplemente, ¿no?, los que ahora nos gobiernan, nos controlan desde el punto de vista económico, pues va a ser una IA. ¿Será mejor o peor? Pues no lo tengo claro, ¿no? No, pero... Sí que coincido en que la IA, al final, inteligente o no inteligente, tendrá que seguir el mismo camino y llegar a la misma conclusión de que la violencia no suele ser lo que mejor funciona. O sea, funciona en un corto plazo, pero a largo plazo no es lo que más réditos te genera. Gonzalo, ¿quieres comentar algo sobre esto? A ver, cuando pensamos en estos escenarios en los que la IA nos va a dominar y nos va a controlar, yo creo que no hace falta ir a algo tan apocalíptico. Ahora mismo solo hay una cuestión que es el beneficio del mentiroso, ¿no? Hemos alcanzado un punto ya con Veo3, con Sora 2, con Nano Banana, con todas estas inteligencias en las que se está volviendo absolutamente indistinguible la realidad de la mentira. Cuando estamos en una sociedad en la que no se puede distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, esa sociedad está al borde del colapso. Ya la democracia pierde sentido, el debate, el diálogo pierde sentido, las pruebas, las evidencias pierden sentido. La IA puede destruir la humanidad, pero no porque nos lanza misiles ni nos hace esclavos, simplemente porque ya nos ha permitido llegar a un punto en el que la verdad no existe. Bueno, yo tengo que discrepar aquí, porque yo lo que creo es que esto lo que podría hacer es devolver la idea del caveat emptor, que ahora mismo ha desaparecido. Todo el mundo confía en que no, como esto lo dice, viene con el sello del gobierno, entonces esto será verdad, o como viene lo dice este señor, esto será verdad, y yo creo que esto lo que nos devuelve es a esta situación en la que no te puedes fiar de nadie. Entonces tú tienes que hacer el trabajo de averiguar si realmente lo que me está diciendo tiene sentido, si creo que esto es de sentido común, o si creo en lo que esta persona me está comentando, independientemente de la supuesta situación de autoridad desde la cual nos dice lo que sea. Entonces yo creo que esto es bueno porque nos devuelve a esa situación en la cual el individuo tiene que hacer el trabajo y no simplemente fiarse de no, mira, esto lo dice el Ministerio del Interior, así que pues sí, el mundo está a punto de acabarse, de modo que tengo que pagar más impuestos. Por desgracia, el individuo ni está capacitado ni tiene el tiempo para hacer ese trabajo. No, pero tendrá que encontrarlo porque habrá un coste muy importante por no hacerlo. Pero además en un escenario en el que cada vez delegaremos más en la IA, externalizaremos nuestro pensamiento, nuestro juicio crítico, pues ya llegará un momento en el que
Wall-E. Puede ser, puede ser. Ahí lo que diría es que, volviendo al hardware ese que les digo de BlackRock Neurotech, que es un Neuralink para disminuir la latencia del procesamiento que haces para pensar. Eso no puede ser algo que automáticamente te actualicen, eso no puede ser algo que tú no tengas agencia sobre lo que sucede en esa pequeña maquinita, porque si está aumentando tus capacidades, puede aumentar tus capacidades hacia un lado en donde ya tu juicio ni siquiera participa mucho, sino que directamente te baja la línea a la empresa y tú piensas como se supone que es correcto pensar. Entonces, de nuevo, volvería a hacer énfasis en el lado más humano de estas tecnologías. ¿Para qué inteligencia artificial? De repente para automatizar procesos en donde no es tan necesario el esfuerzo físico, automatizar procesos en donde son quizás triviales, que tú dejes que la gente actúe de manera independiente, pero siempre haciendo énfasis en que el humano tiene que estar bien atento o bien participando, como decía, on the loop del proceso. Quizás lo estoy diciendo como una especie previa al nuevo Homo sapiens 2.0, pero yo pensaría que mientras más humano tú te puedas reconocer y puedas saber que lo que estás haciendo es aumentar tus capacidades a través de algo artificioso, quizás esos riesgos se mitigan. Ahora, las generaciones que sigan, que ya directamente van a creer que la verdad es ChatGPT, o que ni siquiera se van a preocupar por ver si es verdad o mentira ese video que estás viendo, porque como te lo está mostrando la pantalla a la que ya estás acostumbrado a darle la cualidad de verdad, quizás eso es cierto y ya. Bueno, en ese mundo pues tendrá otra vez que volverse a que te reconozcas como que eres humano y no máquina, como que la construcción de la verdad sigue siendo social a pesar de que la verdad es algo objetivo, sigue alcanzándose a través de constructos sociales. Y bueno, o sea, es un escenario en donde Bitcoin tendrá mucho que decir, porque no solo las máquinas entre sí, sino el intercambio humano-máquina, ese escenario en donde la máquina te ofrece 5 Bitcoin porque vayas a matar al operador de... ¿Ves que 5 Bitcoin? Bueno, o sea, capaz te lo piensas, pero ¿dónde está tu base ética? O sea, dices, ¿es suficiente el dinero que me están ofreciendo para matar? Sigue siendo un escenario humano, ¿no? O sea, lo puede suceder hoy en día sin que esté la máquina de por medio. Entonces, de nuevo, volver al ámbito más humano, volver a reconocerte que pues tienes que morir, pero no necesitas morir por la decisión artificiosa de algo que como humanidad hemos creado. Yo quiero traer una anécdota que os recomiendo a todos leer la biografía de Elon Musk, porque es buenísima, pero es que además cuenta una cosa sobre esto súper interesante, sobre esto que dice Javier, ¿no? Estaba en 2014 hablando con Larry Page de Google y le decía que Elon estaba muy preocupado por las derivas que pudiese tener la IA, porque al final pues tiene mucha relevancia y demás. Y Larry Page le dijo que era antiespecista. O sea, que era muy especista, porque dice, porque si las IA son una especie superior que no superan inteligencia de todo, pues adelante, ¿no? Y a partir de ahí, pues Google compró DeepMind, hubo toda la polémica, y por eso Elon se lanzó también a la parte de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, que esto, pues al final son debates que estamos teniendo aquí, pero que también se tienen en los que están desarrollando toda esta tecnología, y tienen visiones opuestas. Es decir, que Google pues a lo mejor apuesta porque bueno, que la IA siga su curso, y si desarrolla por donde tenga que desarrollar, pues que vaya por ahí, ¿no? Es decir, ¿quién somos nosotros para decir eso, ¿no? Y otras empresas, pues a lo mejor sí que van con un enfoque más humano y más... Pero vamos, que es muy importante que esas sean las que ganen la carrera, porque si no, puede haber complicaciones serias, ¿no? Y no es raro que todos los que trabajan en esas industrias pues se planteen los verdaderos problemas que puede haber con esto, porque realmente escenarios de drones controlados por IA, etc., pues son muy realistas, y sobre todo en el ámbito militar yo creo que vamos a ver cosas muy fuertes, ¿no? También se plantearán preguntas desde aquí, así que quiero dejar un par de preguntas o 3 desde la audiencia. No sé si tenemos un micrófono por ahí rolando. Imaginaba que habría muchas preguntas. Está pobre millennial, un señor que conozco, otro que no conozco. Hay otra mano por ahí, no me suena. Creo que voy a tirar de dictatorial y empezar por los que conozco. Me encanta ser dictador. ¿El mío? Pero es que este es el mío. Bueno. El dictador se ha quedado sin voz.
Bueno, primero de todo quiero agradeceros este panel porque creo que es la conversación más importante que debemos plantearnos en los próximos años como seres humanos. Mi opinión es que hemos vivido una era de deshumanización desde la empresa, que ya no confiamos en la empresa y que cada vez estamos confiando más en los humanos. De hecho, la gente que tenemos marcas personales hemos creado un nuevo modo de vida. Sí, gracias a esto. Entonces, si la IA va a deshumanizar completamente la conversación y la opinión, y lo que va a quedar genuino es los humanos, ¿creéis que también con la pérdida de confianza que hemos tenido en el sistema fiduciario y en la moneda fiat, Bitcoin va a estar unido a lo genuino en el comercio entre humanos junto con la verdadera humanización de la comunicación y del futuro del mundo? Os habéis cagado con la pregunta. Joder, pobre mí. Yo decía hace rato que desde la perspectiva humana yo no estoy 100% seguro, pero diría que Bitcoin es el dinero más duro que hemos creado. Y en ese mismo sentido, y creo que retomando algo que decía Adrián ayer, que venía con una impronta ética desde su creación, si combinas ambas cosas, entonces diría que sí, efectivamente Bitcoin no solamente es el dinero más duro, sino el dinero más humano. Y en ese sentido pensaría que si las máquinas, las inteligencias artificiales crean su propio AI coin o lo que sea, como sea que le vayan a llamar, el dinero de resistencia humana sería Bitcoin. Suena como muy romántico, pero más o menos atendiendo a la pregunta. A ver, Luis Miguel, ahórrate agradecimientos, a la pregunta. Se escucha, ¿no? Si llegamos a un nivel de desigualdad tan bestia, que lo estuvimos comentando también ayer off the record, en el que la inteligencia artificial llega a un nivel en el que haya una desigualdad entre la población de a pie y las grandes corporaciones, que acumulen esos agentes y que haya una especie de tecnofeudalismo en el que nos dirigimos, ¿qué papel creéis que va a jugar Bitcoin en todo ello? Porque va a haber muy pocas empresas que van a manejar la productividad del mundo hasta cierto punto. No sé si Bitcoin será una ley de la libertad y de la protección ante los más pequeños o se convertirá en un arma de transacción o de lo que sea para los que tienen el poder de esa IA. Otra fácil, venga. Yo creo que sobre todo... Hombre, yo creo que sobre todo es un seguro ante esa incertidumbre, ¿no? Es decir, pase lo que pase, vas a tener una propiedad que vas a poder controlar, que vas a poder gestionar, que además ante todo el incremento gigantesco de la productividad, pues una parte de toda esa riqueza que se va a generar se va a aparcar también en Bitcoin, ¿no? Entonces, de alguna manera, frente a toda esa incertidumbre que se genera, pues yo creo que muchos de nosotros pues tenemos ahí un seguro y una tranquilidad aparcada en Bitcoin por lo que pueda pasar, ¿no? Porque hace nada en Twitter veíamos cómo estaban usando Sora 2 para simular al presentador del tiempo. Es una cosa que en mi vida se me habría planteado, que dándole un gráfico del tiempo podrías recrear a un presentador y podría estar dando el tiempo ahí por ti. Y digo, joder, es que la verdad es que vamos guiando a pasos agigantados sobre todas las profesiones que se pueden ir sustituyendo, automatizando, cambiando, y además de forma muy bien hechas, muy bien producidas, muy bien todo. Y frente a eso, pues, ¿qué puedes tener, no? Porque efectivamente la productividad del trabajo yo creo que va a caer mucho y pues Bitcoin yo creo que es un refugio ahí extraordinario, ¿no? En cuanto a herramienta, pues yo creo que también, que como comentaba en los paneles de ayer, en el panel de ayer, pues Bitcoin nos devuelve un poder de negociación a nosotros inmenso, ¿no? Entonces yo creo que como herramienta y arma política en ese tipo de situaciones y de escenarios también puede ser muy importante, sobre todo para garantizarnos, pues cambiar de jurisdicción, buscar nuevas jurisdicciones, buscar nuevas formas de organizarnos, ¿no? Y en cuanto a lo que preguntaba Adri también, pues yo creo que precisamente la posibilidad de verificar todo por nosotros mismos de Bitcoin, pues es algo que nos va a permitir apoyarnos en él como un registro de la verdad, ¿no? Como un registro de la verdad de la propiedad. Y en ese sentido creo que todo ese poder de negociación entre partes pues nos va a permitir escalar la confianza a nivel global en muchos ámbitos. A ver, la mujer de por ahí al fondo. Cuando las máquinas conocen Bitcoin, me encanta el debate de hoy. ¿Os habéis parado a pensar en un momento dado que la IA ha estado antes del Bitcoin y que probablemente, es mi reflexión, mi forma de ver, a ver qué opináis vosotros, que Satoshi ha usado la IA para crear el Bitcoin? Toma ya.
Yo siempre voy a pensar por delante. Mi padre ha sido Bueno, general militar y de ahí siempre hemos visto un poco películas de ciencia ficción y siempre me ha dicho él, oye, tú piensa más sobre qué te ha dicho el director y qué es lo que has visto y luego qué es lo que no has visto y qué te ha enseñado. Por eso se me ha ocurrido esta reflexión y a ver qué opináis. Bueno, yo creo que es la primera vez que oigo que Satoshi era una IA, ¿no? O sea, esto... Bueno, yo creo que... No decía que Satoshi era una IA, sí que Satoshi se apoyó en una IA. Bueno, ¿y por qué no era una IA, no? Bueno, a ver, yo creo que en el momento en que salió todo esto, los avances en IA, computación y demás no eran los que son ahora y por lo tanto yo creo que esto está bastante fuera de duda de que no fue una IA y no se apoyó una IA sino en conocimientos que tenía él o los que le ayudan. Yo, para hacer un apunte muy rápido, hay dos tipos de IA. La IA predictiva, que es la que conocemos desde hace décadas. Yo me acuerdo, en el año 2000 yo ya estaba trabajando con la IA predictiva en el tema de ciberseguridad. Los filtros anti-spam usan IA. Y desde hace unos pocos años tenemos la IA generativa, que es otra distinta, ¿vale? Por matizar. Y luego, por la respuesta, como por responder algo a la pregunta anterior, en Europa se está trabajando mucho para apoyar un pilar de lo que va a ser la directiva de uso de estas tecnologías, que es la soberanía digital individual. Se ha creado la EFSI, que es una infraestructura de blockchain europea, y se está trabajando, ya se han completado la fase de pilotos, el EU-Wallet, que sería el wallet digital europeo, para almacenar credenciales verificables y poder tener una identidad descentralizada. Con esto, ¿qué es lo que se busca? Que la identidad esté bajo el control absoluto del individuo. Hoy en día nuestra identidad está en manos de grandes corporaciones. Tú, para entrar en la web, tienes que tener un login y password de Apple, de Google, de Facebook, y además normalmente con eso es posible que te logues en cualquier tipo de plataforma. Es decir, tu identidad está en el poder de alguien que decide en cualquier momento si te revoca esas credenciales, sabe a qué sitios has accedido, tiene muchísimo control sobre lo que tú haces o no puedes hacer. La idea de la identidad descentralizada es que yo voy a tener un montón de datos míos personales, desde mi edad, país de residencia, dónde vivo, qué profesión tengo, cuál es mi salario, qué certificaciones tengo o títulos universitarios, etcétera, y yo controlo todos y cada uno de esos datos de tal manera que cuando yo necesito en un sitio demostrar que soy mayor de 18 años, yo puedo, mediante este monedero, demostrar que tengo más de 18 años y voy a dar un bit de información, 1 o 0. No voy a dar ni mi fecha de nacimiento ni nada parecido. Si quiero demostrar que soy ciudadano europeo, daré un bit de información, soy o no lo soy. Y no tiene por qué saber la otra entidad si soy ni siquiera español. Y así con un montón de situaciones similares. ¿Con esto qué es lo que se busca? Pues evidentemente que el ciudadano tenga el control de sus datos. Igual que hay la AI Act, hay la Data Act, que es otra ley que ha entrado en vigor en Europa, que lo que busca es poner al usuario en el centro y en el control de sus propios datos y que no los tengan las compañías para los que trabajan. Y el usuario puede ser un individuo, un sujeto físico, una persona o una máquina, ¿vale? Cuando hablamos de esta economía machine to machine, todo esto se está legislando apuntando a esta economía, de tal manera que los datos que generan todos los dispositivos IoT, robots, drones, etcétera, pertenezcan al propietario del dron y no a la empresa que es propietaria de esos datos, como ocurre hoy en día. Y lo mismo para los smart contracts, que tienen que ser auditables, explicables, seguros, etcétera. Se está legislando en todo esto para garantizar que en un futuro no seremos esclavos, siervos de estas grandes corporaciones. Bueno, ahora veremos a dónde nos lleva. Si Ledger tiene puerta trasera, el wallet de la UE no me puedo imaginar, pero... si tenemos... Tenemos la última pregunta, breve, porque nos estamos yendo... Una pregunta de sí o no, me encanta. Venga, mándale un bit de información. Mi pregunta es para Gonzalo sobre el miedo que yo más veo realista a día de pasado mañana. Se están utilizando y se van a utilizar cada vez más agentes de IA, imagino, para aprovechar cualquier resquicio de error que cualquier persona pueda tener en su autocustodia. En un mundo en el que todo va a ser, la economía va a ser basada en el Bitcoin,
me parece que va a haber grandes acúmulos de riqueza basados en robar, basándote en pequeños errores que los humanos vamos a cometer y que las IAs van a ir detectando. A ver, evidentemente tú puedes crear agentes, llámalos programas, llámalos como quieras, que busquen este tipo de errores. Una cosa que ha demostrado la IA, porque se está empezando a utilizar ya de forma muy integrada en grandes empresas de ciberseguridad, es la capacidad que tiene para analizar código, para analizar grandes volúmenes de datos y encontrar estos errores. Que haya organizaciones criminales, probablemente, que utilicen la IA con este fin es algo obvio. Entonces, la IA es como cualquier otra herramienta, se le puede destinar a buenos fines, mejorar la medicina para curar enfermedades, para alargar nuestras vidas décadas, para resolver problemas científicos como, por ejemplo, la criptografía, o sea, los ordenadores cuánticos, para mejorar la física y encontrar mejores materiales que permitan acelerar la criptografía, o sea, la computación cuántica. Esos serían los buenos usos, o lo podemos usar para crear Vibes, que es la nueva de Meta, para crear un TikTok infinito creado por IA. Y quien lo crea para eso, pues también lo puede crear para analizar transacciones, para buscar debilidades. Eso es algo que siempre va a ocurrir y lo tendremos ahí, desde luego. Muchas gracias a todos.